Los secretos de El Cairo son tantos como vasto es su antiguo subsuelo. De la pirámide más antigua del mundo, podemos ver lo frágil que es esta piedra. Está muy seca, se desmenuza. Al descubrimiento más importante desde la tumba de Tutankamón. En este cementerio había 10.000 momias. 10.000 momias. Cubiertas de oro. Y si uno sigue las huellas de los faraones y los nobles guerreros, debemos ir pegados a la pared, no nos caeremos al pozo. Pégate a la pared. Pégate. Tal vez no consiga salir del subsuelo. Ciudades bajo tierra, El Cairo. Soy Don Whitman y estoy en El Cairo, Egipto, una ciudad plagada de secretos antiguos. Esta extensa ciudad alberga las grandes pirámides, la Esfinge e innumerables restos de la civilización egipcia antigua. Pero los objetos y monumentos tan conocidos por los millones de habitantes del Cairo y los turistas solo son una pequeña parte porque, bajo las concurridas calles de El Cairo antiguo, bajo la arena del desierto, yacen los misterios de 5.000 años de antigüedad de faraones deificados y las cicatrices dejadas por imperios invasores y sangrientas guerras santas. Hoy El Cairo se extiende por ambas orillas del río Nilo y es una urbe superpoblada del siglo XXI. Pero en el desierto al oeste del río se encuentran las necrópolis de Giza y Saqqara, antiguos lugares de enterramiento de los faraones. Durante miles de años, los reyes de Egipto construyeron palacios magníficos para albergar sus almas durante toda la eternidad, las pirámides. No hay monumentos en el mundo más famosos que las grandes pirámides de Giza, los únicos restos de las 7 maravillas del mundo antiguo. Esas enormes tumbas todavía destacan por encima de El Cairo moderno. Pero no muy lejos, la primera pirámide que se construyó un siglo antes que las de Giza resulta igual de impresionante bajo tierra. Es la pirámide escalonada. He quedado con el arqueólogo Ashraf el-Maghrabi, con quien entraré en la pirámide más antigua del mundo. Se construyó para el rey Zoser, segundo faraón de la tercera dinastía del antiguo Egipto. Egipto estaba recién unificado y deseaba lucir su riqueza y poder. ¡Qué maravilla! ¿Sí? Es increíble. Estamos ante la primera pirámide y la más antigua. ¿Qué antigüedad tiene? Se hizo sobre el 2700 a.C. Entonces tiene más de 4.000 años. Sí. 4.700 años de antigüedad. Así es. Tiene una estructura que parece una escalera. Sí, los faraones creían que tras su muerte el alma subiría por esa escalera. Pero esta fue la primera vez que a alguien se le ocurrió hacer algo así, ¿no? Por eso consideramos que Imhotep fue un arquitecto excepcional. Imhotep fue ministro del faraón, médico, sacerdote y el artífice de la pirámide escalonada. Empezó construyendo una tumba tradicional denominada mastaba, que era un pozo excavado en la roca, cubierto después por un edificio bajo y rectangular de ladrillos de adobe. Fue el tipo de enterramiento preferido de los reyes y faraones durante siglos, pero Imhotep no se conformó con un monumento tradicional. Quería garantizar que su rey llegase al cielo, así que se puso a construir una escalera ascendente, confiando en crear algo que durase eternamente. En vez de usar ladrillos de adobe, utilizó piedra. Mediante rampas de arena movió las enormes piedras, llegando a apilar hasta 6 capas o peldaños, hasta alcanzar una altura de casi 60 metros. Después lo cubrió todo con caliza blanca refulgente, hoy hace tiempo desgastada y robada. Hicieron falta 20 años y 20.000 obreros para construir la pirámide escalonada, pero el verdadero logro de ingeniería está oculto a la vista. Mientras que las famosas pirámides de Giza no tienen más que 3 cámaras y unos cuantos túneles, la pirámide escalonada, hecha 100 años antes, tiene 5,5 kilómetros de túneles y cámaras, 27 metros bajo tierra. No está abierta al público, pero tenemos un permiso especial. Imaginaos, vamos a entrar bajo una pirámide de 5.000 años de antigüedad, la más antigua que existe. Todo edificio, desde las pirámides de Giza a todos los grandes monumentos de la historia, incluso el monumento a Washington, le debe algo a esta estructura. Pero lo que vemos aquí no es nada comparado con lo de abajo.
Verdaderamente extraordinario. Ya ves cómo era esto. Ahora estamos bajo la pirámide. Estamos en las entrañas de la misma pirámide. Un pasadizo principal nos ha llevado por un laberinto de túneles pequeños, cámaras, galerías y pozos. Y todo está hecho en torno a un pozo central que conduce a una cámara funeraria de 4,6 metros cuadrados, la sala más importante de la estructura. Están haciendo muchas excavaciones arqueológicas. Es un lugar muy valioso, así que debemos respetarlo y no perdernos y morir aquí. Eso lo estropearía todo. La muerte fue lo que impulsó la construcción de esta maravilla de la ingeniería y la arquitectura. Para entender cualquier cosa hay que estudiar la mitología egipcia, porque todo procede de ella. Sí, claro. Por eso hicieron la pirámide con roca dura, para que perdurase, porque creían que la otra vida les daría la inmortalidad. Entiendo. Los egipcios de la época del rey Zoser creían en una existencia física después de la muerte. Todo este conjunto se hizo pensando en eso, para darle comodidades y protegerlo del mayor peligro para su descanso eterno, los expoliadores de tumbas. Así que proyectó estos laberintos, los túneles, para despistar a los ladrones. Así es, para engañar a los ladrones, para impedirles la entrada. Además creen que para poder resucitar en la otra vida, tienen que sufrir. Tienen que pasar por muchos túneles. Irán pasando de uno a otro, se irán acercando, con gran sufrimiento. Son como pasos, niveles metafóricos, y después de eso resucitarán en la otra vida. Sabíamos que estábamos cerca del pozo funerario principal al llegar a la cámara del tesoro de Zoser. Era una sala donde antaño hubo montones de oro y piedras preciosas. Zoser creía que esos tesoros lo acompañarían en el más allá. Las paredes brillantes estarían decoradas profusamente con hileras de azulejos azules y piedra caliza. Fíjate, son restos de fayenza. ¿Es verdad? Es solo un fragmento, gran parte ha desaparecido. ¿Este fragmento azul sería la principal decoración de la sala? Sí, era azul. Si entrabas aquí con una antorcha, te encontrarías de pronto como con un cielo azul. Así es. Y aquí hay bloques del techo. Aquí se ve una estrella, ¿no? ¿Qué podía haber en el cielo? ¿Estrellas? Justo. Tras una hora caminando por estrechos túneles y bajando por pozos en ruinas, llegamos al centro de la pirámide escalonada. 27 metros bajo la superficie, donde hallamos los últimos restos del hombre que inspiró este monumento. Ahora estamos entrando en la cámara funeraria del faraón Zoser. ¿Estaba enterrado aquí? Sí, es su sarcófago. ¿Sigue todavía aquí? No, su momia no se encontró. Los complejos dispositivos de seguridad y los kilómetros de túneles no funcionaron. En algún momento de estos miles de años, los perseverantes ladrones de tumbas dieron con los tesoros del rey, entre ellos el más esencial, su propio cuerpo. Todo lo que queda es un sarcófago desconchado. Al creer que el alma volvería a necesitarlo tras la muerte, el cuerpo se conservaba con esmero momificándolo. Lo encerraban en varios ataúdes y después en un gran sarcófago de piedra. Para bajar al sarcófago de granito de 40 toneladas por el pozo de 27 metros hizo falta otro ingenio de Imhotep, el arquitecto. Hizo que los obreros llenasen el pozo de arena y colocaron el sarcófago encima de ella. Después liberaron la arena hacia varios pozos adyacentes. El pozo central fue vaciándose lentamente y una vez despejada toda la arena, el sarcófago de Zoser quedó colocado en la cámara funeraria bajo la base de la pirámide escalonada. Fijaos en esto. Este bloque de granito es la tapa del sarcófago de Zoser. Y aquí está el sarcófago. Es esta pieza gigantesca de granito. Y supongo que si siguiesen excavando aparecería la abertura. Este fue el objetivo de toda la estructura que tenemos encima. Toda la pirámide se construyó para ese hombre, para ese sarcófago. Por aquí, a 9 metros, está la cámara funeraria de la reina. Al contrario que en las pirámides de Giza, dentro de la primera pirámide del mundo, las 12 esposas del rey Zoser y muchas de sus hijas se enterraron con él. Ellas también han desaparecido, víctimas de los ladrones de tumbas. Fijaos qué pieza tan grande. Pesa toneladas, es un bloque de roca. Esto era el techo de la cámara funeraria, pero se derrumbó. Y por encima de mi cabeza está el pozo funerario. Tiene una altura de 36 metros. Y por él bajaron el sarcófago hasta aquí. Fijaos en lo frágil que es esta roca.
Está muy seca, se desmenuza. Tras casi 4.700 años, la pirámide más antigua del mundo se deshace. Pero construir una escalera que llegase al cielo y un laberinto que serpentea bajo la tierra sin bulldozers, grúas ni otra maquinaria moderna fue un logro que inició una época de construcción de monumentos y cambió el mundo para siempre. Es increíble pensar en la gran cantidad de edificios que se basan en esta estructura. No solo las pirámides de Giza, que están aquí cerca, sino cualquier edificio grande de todos los tiempos, los templos griegos, los castillos medievales e incluso nuestros rascacielos modernos. Todo partió de aquí, cuando este avispado arquitecto decidió crear un edificio que se elevase hacia el cielo. Aunque, la verdad, lo que hay arriba en la superficie no es comparable a lo que hay aquí abajo. La pirámide escalonada inició un periodo de construcción de monumentos en todo el mundo. Gracias a un rey popular y al auge económico y comercial, Egipto gozó de una época dorada y también sus pirámides. Pero los buenos tiempos no durarían. 3 siglos después, la sequía y la corrupción sumieron al Egipto antiguo en una especie de siglos oscuros. Las pirámides fueron expoliadas, el reino acabó dividido y los faraones ya no tenían el poder y la influencia para construir grandes palacios en las necrópolis. Pero el viaje hacia el más allá todavía era muy importante para ellos. Así que sin las escaleras hacia el cielo, los faraones necesitaban otra cosa que los ayudase a llegar a la otra vida. De modo que recurrieron a los textos religiosos, a conjuros mágicos, escritos en un código sagrado. Después de que el rey Zoser construyese la primera pirámide en Saqqara, las tumbas sagradas de los faraones proliferaron en el desierto al sur del Nilo. Pero cuando sus magníficas tumbas acabaron saqueadas y el reino empezó a desmoronarse, los faraones necesitaron otro modo de pasar a la otra vida. Un código misterioso que aún hoy es el texto religioso más antiguo del mundo. He quedado de nuevo con el arqueólogo Ashraf el-Maghrabi para bajar al centro de la pirámide del rey Teti, un faraón que gobernó más de 300 años después del rey Zoser. Y echar un vistazo al antiguo manual de instrucciones egipcio para entrar en el cielo. Desde fuera, la pirámide de Teti parece un montón de arena. ¿Ese montón de arena es una pirámide? Sí. Cuando el rey Zoser hizo la primera pirámide en torno al 2700 a.C., contó con miles de obreros y toneladas de piedra. Pero cuando el faraón Teti empezó las obras de su tumba, la guerra y el hambre habían mermado los recursos del faraón. Así que simplificaron. Excavaron sencillas cámaras bajo tierra. Luego las ocultaron con un montón de escombros y las cubrieron con una fachada de caliza. Con el paso de los siglos, la fachada se destruyó y el montón de escombros se desmoronó por completo. ¿Bajamos ya? Sí. Ahora nos dirigimos a la entrada de la pirámide. Cuidado con la cabeza. Hay que agacharse mucho. Sí, pero el túnel es espacioso. ¿Sí? Para tipos grandes como nosotros. Ya hemos llegado. La primera cámara, ¿no? Sí. Sí, ya se aprecia la diferencia. El corte es diferente, es mucho más limpio. Una entrada grandiosa. Estamos a 550 metros de la pirámide escalonada de Zoser bajo la arena del desierto, avanzando lentamente hacia la cámara funeraria del rey Teti, donde se labró en piedra el primer texto religioso del mundo. Y este túnel recto era la única entrada. Después de enterrar al faraón, se emplearon 3 enormes bloques de granito para sellar el pasadizo, creando un dispositivo de seguridad primitivo. Era muy moderno para su época, pero la mayor protección del faraón no eran los bloques de piedra, sino unos conjuros místicos no destinados a los ojos de los vivos y ocultos bajo la arena durante milenios. ¡Caramba! ¿Ahora estamos en el centro de la pirámide? Justo en el centro. Fíjate, por toda esta pared. Y supongo que seguirían por ahí también. Están por todas partes. Todo lleno de jeroglíficos. Madre mía, qué impresionante.
Esta antecámara, la segunda de 3, contiene más de 400 jeroglíficos mágicos, conocidos como textos de las pirámides, las primeras inscripciones religiosas del mundo y las primeras en labrarse en los muros de las pirámides. Son instrucciones místicas hechas para que el faraón las leyese después de morir. Por favor, dime qué significa esto en general. Son como conjuros mágicos para ayudar al espíritu, para ayudar al rey en la otra vida. Los conjuros debían ayudar al espíritu a que resucitase, porque los faraones creían que ese espíritu se marchaba, que iba a vivir entre las estrellas del norte. Después el alma tenía que volver para reconocer el cuerpo, pero había dioses malos que tratarían de impedir su regreso. Hay como un conflicto entre los dioses buenos y los malos. Por tanto, estos conjuros mágicos debían ayudar al espíritu a regresar. Los faraones perdieron su poder. Habían visto las tumbas de dinastías anteriores despojadas de los tesoros que debían garantizar el acceso a la otra vida. Así que utilizaron estos hechizos escritos en vez de los ricos tesoros como nuevos billetes para el paraíso a prueba de ladrones. Por ejemplo, fíjate en esto, es el nombre de Teti. Pone Teti. Este es un panecillo, otro panecillo y el símbolo de la pluma. Y el nombre está incluido en un círculo. ¿Por qué? Porque el círculo simboliza lo que no acaba, lo continuo. Por tanto, si incluyen tu nombre en un círculo, vivirás para siempre. Entiendo. Resucitarás en la otra vida. Todos los hechizos de la pirámide están dedicados a Teti. En un principio, estos símbolos crípticos, la colección de oraciones más antigua del mundo, estaban pintados en colores vivos, pero durante 2000 años, la humedad del aire del desierto se comió la pintura. O sea que con un poco de imaginación, una pared estaría llena de colorido, un cielo estrellado lleno de color. Sería una cámara muy decorada y llena de colorido. Así es. Preciosa. Las ideas de los textos de la pirámide acabaron plasmándose con el paso de los siglos en un documento extraordinario, un mapa de ruta misteriosa hacia el más allá, conocido como el Libro de los Muertos. Se escribía en papiro, una variedad primitiva del papel, y se introducía en el sarcófago para guiar a los difuntos en su último viaje, incluida una última etapa que hoy conocen bien millones de personas. Todos creían que el difunto se presentaría ante los dioses y diría: soy un hombre honrado. No hice daño a mis vecinos. Jamás ensucié ni enturbié las aguas del Nilo. Nunca miré a la esposa de mi prójimo. Es lo que decían las instrucciones, ¿comprendes? Y al final los dioses le pesarían el corazón. Y si había sido bueno, iba al paraíso. Entiendo. Si había sido malo, recibía un castigo. Entonces la idea del pecado ya existía en el antiguo Egipto, igual que luego entre los cristianos y en las demás religiones, ¿no? Creo que la religión es un solo árbol con muchas ramas. Exacto. El Islam, el cristianismo, el judaísmo, todas salen de un mismo tronco. Y esta fue la raíz. Aquí está. El cuerpo del rey Teti fue robado hace tiempo, pero sus instrucciones para ir al cielo se conservan en perfectas condiciones. Estos grabados antiguos son la forma más antigua conocida del texto religioso. La mitología griega, la Biblia, el Corán, todos partieron de aquí. Y esto también es historia de la escritura, ¿no? Sí, La forma de escritura humana más antigua. así es. Para entender la diferencia entre la pirámide escalonada y la de este hombre Teti, hay que observar esta pared. Todos estos conjuros mágicos indican que las prioridades han cambiado. Es una época totalmente diferente. Aquí no estamos en una pirámide grande y llamativa como la escalonada. Aquí se da más importancia a la mitología. Pero los tiempos han cambiado. Y este faraón buscó un modo diferente de llegar a la otra vida. Y aquí está. Se serviría de estos conjuros mágicos. Durante casi 2500 años, los faraones gobernaron Egipto sin oposición, pero sobre el 600 a.C. empezaron a aparecer nuevos imperios en escena. Primero el persa, luego el griego y después el más poderoso de todos, el romano. Kilómetros de tierra fértil hicieron de Egipto un tesoro codiciado por todos y cambió de manos varias veces. Pero el único modo en que un ejército conquistador podía asegurar su nueva conquista era construyendo una muralla impenetrable. Y en el siglo II después de Cristo, el emperador romano Trajano lo hizo. Erigió una muralla enorme justo a orillas del Nilo. Con el paso de los siglos, el Nilo ha cambiado de curso drásticamente. Y el Cairo ha crecido en torno a él, enterrando la gran muralla romana cada vez más a más profundidad bajo las calles.
El Cairo moderno es una de las ciudades más importantes del mundo árabe, pero no siempre lo fue. Durante unos 200 años fue una humilde ciudad comercial, hasta que los romanos hicieron en ella una fortaleza estratégica, la fortaleza de Babilonia, que protegía los envíos de grano a lo largo del Nilo. Estoy en la parte antigua del Cairo, en el antiguo centro de su comunidad cristiana. Lo llaman el Cairo copto. He quedado con Ahmed Abdel Hadi, que ha conseguido permiso para adentrarnos en las ruinas de la antigua fortaleza romana. Ahmed, me alegro mucho de verte. En la actualidad, los restos de la fortaleza pagana están ocultos bajo una de las iglesias cristianas más antiguas de El Cairo. Curiosamente, la religión que Roma intentó eliminar prosperó hasta construir una iglesia sobre la fortaleza romana y ha conservado esta reliquia de los días gloriosos del imperio en Egipto. Pero hace 2000 años esto era un fuerte romano. Y ahora estaríamos en medio de la vía de transporte que los romanos custodiaban, el río Nilo. ¿Dónde estaba el río Nilo? Aquí. ¿Cuando la fortaleza romana estaba aquí? Sí. ¿Y después se desplazó hacia allá? Sí, hacia el este. Entiendo. Entonces vamos caminando sobre las aguas. Sí. El curso del Nilo ha cambiado durante los pasados 2000 años. Pero una de sus fuentes principales todavía nace en el interior de las montañas de Etiopía y discurre hacia el norte rumbo al Mediterráneo. Fue la principal vía de transporte y la principal fuente acuífera. La inundación anual depositaba un rico limo sobre las extensas llanuras egipcias. Con ese sistema de irrigación natural y el clima templado permanente, Egipto se convirtió en el granero de Roma. Cuando los romanos abrieron de nuevo un antiguo canal hacia el Mar Rojo, ese lugar se convirtió en punto crucial para controlar todo Egipto. ¿Eso de ahí es romano? Sí. La iglesia de encima se llama la iglesia colgante porque en su origen se construyó usando dos enormes torres de la fortaleza de Babilonia como cimientos. El resto de las 24 hectáreas de la antigua fortaleza ahora está debajo del barrio moderno. Esto es gigantesco visto de cerca. ¿Qué es esto? Fíjate, aquí se ven unas figuras. Sí, y aquí algunas piedras las trajeron de edificios antiguos. ¿De las pirámides? Exacto, sí. Caramba, ¿en serio? Sí. Las figuras que se ven aquí parecen jeroglíficos. Sirviéndose de las antiguas pirámides a modo de canteras, los constructores romanos se llevaron bloques de caliza y luego pusieron ladrillos sobre ellos. Interesante, estupendo, tiene de todo. Esto es antiguo para nosotros y esto para ellos también era antiguo, claro. Sí. ¿Se entra por aquí? Sí. En este sitio no permiten entrar. Esta es la entrada a las ruinas de la fortaleza romana del subsuelo. Se oye el chillido de los murciélagos arriba. Caramba, ¿cuántos murciélagos hay ahí arriba? Fijaos qué sitio. ¡Qué maravilla! ¿Este lugar lo hicieron los romanos? Sí. Como fuerza ocupante en territorio hostil, los romanos necesitaban una fortaleza que fuese una ciudad con autonomía propia. El enorme complejo ocupaba más de 24 hectáreas. Los muros externos medían 12 metros de altura y casi 3 metros de grosor. Las torres de la puerta principal medían 30 metros de diámetro. La verja o puerta del agua conducía al puerto y el único acceso era a través de una de estas enormes entradas fortificadas. Ahora estamos ante la enorme verja. Esta era la puerta del agua de entrada a la fortaleza. Sí. Y en la antigüedad aquello era un canal, por allí pasaba el agua. En efecto. Todo esto está tal cual, es la construcción original. Estas son las piedras originales. Sí. Y allí arriba se ve una rendija enorme para una puerta que bajaba, ¿no es eso? Eso es. Entonces es como un castillo medieval. En efecto. El fuerte tiene también un molino de grano y un horno de grandes proporciones para el pan. Todo para mantener una ocupación que duró cerca de 6 siglos. Esto se utilizaba con fines militares, era un bastión, una defensa, ¿no? Y esto era lo que se llamaba aspillera. ¿Aspillera? Sí, para disparar. ¿Para disparar flechas?
La fortaleza y los que la defendían sufrieron su prueba de fuego en el año 640 después de Cristo, cuando un ejército árabe invadió Egipto. Más de 5.000 jinetes atacaron este fuerte y empezó un sangriento asedio de 6 meses. Sabían que si lograban tomar la fortaleza, acabarían con Roma. Sí, y además esta fortaleza estaba considerada una de las piezas clave del Imperio Romano. Nunca he visto una fortaleza romana mayor en ninguna de las plazas del imperio, tampoco en Roma. Las defensas romanas aguantaron hasta que los espías árabes descubrieron un punto débil. Incendiaron una de las enormes puertas de madera. Los soldados árabes entraron y el dominio romano en Egipto se terminó. En el siglo VII, los ejércitos musulmanes atacan, toman la fortaleza y desde ese momento el Cairo se convierte en lo que conocemos hoy, una ciudad importante del mundo árabe. El campamento del ejército musulmán fuera de las murallas de la fortaleza se convirtió en el nuevo centro de la ciudad. Y la fortaleza romana se entregó a los cristianos y a los judíos. Tras ser perseguidas por los romanos, ahora esas minorías religiosas pagaban impuestos, pero eran toleradas por los gobernantes árabes. Y construyeron y reconstruyeron, acabando por enterrar la enorme fortaleza de sus antiguos opresores. Si uno logra entender esta iglesia, entenderá muchas cosas de El Cairo. La fortaleza romana se hizo en el siglo II después de Cristo. En los siglos IV y V, la iglesia cristiana está encima de ella. Y es algo muy simbólico porque los romanos habían perseguido a los cristianos durante siglos y después ellos construyen una iglesia justo encima. Este es el Nilo, que le da vida a Egipto desde la antigüedad hasta hoy día. Es la razón de que aquí llegase a haber una civilización. Pero cuando el gran conquistador árabe Saladino llegó aquí y erigió su ciudadela por encima de la ciudad y lejos del río, ordenó que le llevasen agua excavando un enorme pozo a 76 metros de profundidad. En el siglo II después de Cristo, los romanos construyeron una fortaleza a orillas del Nilo. 1000 años después, el poderoso sultán Saladino, el hombre que les arrebató Jerusalén a los cruzados, erigió una ciudadela 3 kilómetros al este y a 76 metros de altura. Fui a ver a Ahmed Abdel Rashid, un experto en el tema. Ahmed, ¿Sí? soy Don. Un placer conocerte. Lo mismo digo. La ciudadela es un enorme complejo de 24 hectáreas donde hay mezquitas, museos y murallas. Pero en el 1176 era la piedra angular del dispositivo de defensa de Saladino contra sus mayores enemigos, los cruzados cristianos. Entonces esta fortaleza actúa como guardiana entre los que atacan por allí y el Cairo a su espalda, ¿eh? Entre los ataques de los cruzados y la capital. Ah, muy bien. ¿Qué había cambiado en la forma de combatir para tener que construir una fortaleza tan arriba? Creo que cambió el armamento. Las armas, claro. Exacto. Porque había catapultas y armas así, ¿no? Sí, las había. En el siglo XII, la llegada de armas potentes como la catapulta, la ballesta y el ariete hizo que las fortalezas se construyesen mayores, más robustas y prácticamente inexpugnables. Un asedio podía durar meses o años, mientras los invasores intentaban aguantar más que las tropas asediadas. Así que la ciudadela de Saladino se hizo impenetrable, nada entraba y nada salía. La fortaleza tenía un acueducto elevado, pero podía ser fácilmente desviado o envenenado por los enemigos apostados afuera. Para garantizar un suministro de agua seguro e ilimitado durante un asedio prolongado, los hombres de Saladino excavaron hasta 91 metros de profundidad para llegar a la capa freática del río Nilo. Si sufres un asedio prolongado y necesitas agua, tienes que excavar en la tierra para conseguirla. El pozo lleva décadas cerrado al público por el peligro que entraña bajar a un pozo abierto de tantos siglos de antigüedad. Ya hemos llegado. A partir de ahora, habrá muy poca luz, ¿no? Sí. Claro que sí. Nadie baja aquí, ¿verdad? No es común que... Solo nosotros dos. Sí, claro. Y no me extraña.
El pozo se hizo en 2 partes. Ahora estamos en el fondo de la primera sección, las entrañas de la construcción. Esto es el fondo. Caramba, increíble. Estamos a gran profundidad, ¿no? A unos 50 metros. Entonces aún estamos a medio camino, aún no hemos bajado del todo. No, todavía no. Caray. Nos quedan otros 40 metros. Entonces el agua está más abajo todavía. Mucho más. Bajo la actual ciudadela de la superficie, el primer pozo cuadrado alcanza 45 metros de profundidad en el lecho rocoso. Una escalera tallada en la roca rodea el pozo. Una plataforma separa el pozo superior del inferior, que desciende otros 39 metros hasta el nivel freático. Acércate, te enseñaré algo. Muy bien. ¿Aquí? Caramba. ¿Es la original? Es la noria original. ¡Qué maravilla! ¿Es la maquinaria instalada por Saladino en la época? Sí. Unos bueyes que vivían permanentemente bajo tierra giraban la noria que movía un dispositivo giratorio de recipientes hasta el punto medio desde el fondo. Cuando el agua llegaba al punto medio, se volcaba en una cisterna, donde otro dispositivo de recipientes la recogía y cubría la última etapa hasta los sedientos residentes de la superficie. Después de este pozo hay otro. ¿Qué profundidad tiene? Otros 40 metros. ¿40 metros de profundidad? En el fondo veo agua. Voy a tirar esto para hacerme una idea de la profundidad que tiene. 40 metros. 40 metros de profundidad. Gracias a este dispositivo de suministro, el ejército de Saladino podía aguantar el asedio de los cruzados durante meses. Saladino, un estratega brillante que había arrebatado Jerusalén a los cruzados, sabía que la ciudadela era la clave para conservar el Cairo y todo Egipto, pero no llegó a vivir para verla terminada. No, porque antes de acabar todas las obras murió en el año 1193. Entonces, después de Saladino, todos los gobernantes de Egipto, los gobernantes del Cairo, vivieron en la ciudadela. ¿Durante cuánto tiempo? Desde el siglo XII hasta el siglo XIX. Caramba, entonces durante 700 años esta ciudadela fue la sede de los gobernantes de Egipto. Y a lo largo de esos siglos, pozos como este les suministraron agua. Y cuando las poleas se estropeaban, se recurría al transporte con mulas que bajaban y subían por el pozo. Un trayecto peligroso para hombres y animales por igual. Ahmed se ha adelantado para comprobar si la escalera tiene una estabilidad para que bajemos por ella. Vamos a bajar por una escalera que rodea al segundo pozo, que tiene 40 metros de profundidad, pero que es muy peligroso. ¿Todo bien? Sí. Pues vamos allá. Debes tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Cuidado, es peligroso. Con mucho cuidado, de acuerdo. Caray, nada de tonterías. Si resbalas, te caes directo al pozo. Así que hay que ir con mucho cuidado. Pégate a la pared. A la pared. Cuidado por aquí. Sí, Es muy peligroso. sí, ya lo sé. Pégate a la pared. Pégate. Fijaos en eso. Allí abajo está el agua. Sigo yendo bien pegado a la pared. Esto es estupendo. Me alegro de que nos haya traído aquí porque tenía muchas ganas de ver esto. Pero está nervioso porque es muy peligroso. Tranquilo, estoy bien, no ha sido nada. Un momento, ahí hay agua. Espera, parece tierra. Pero en realidad es agua. Ahora estamos en el fondo de todo. Estamos 85 metros bajo la ciudadela. Estamos al nivel del río Nilo. Esto fue lo que requirió el construir esa ciudadela enorme encima de una colina tan alta. Hay varios pozos como este por toda la ciudadela. Este es el único que se conserva. Así que estáis viendo algo de la Edad Media tal cual se hizo. Es extraordinario. Y si la ciudadela hubiese sufrido un asedio, si los cruzados la hubiesen atacado, Saladino y sus tropas habrían podido aguantar durante mucho tiempo porque tenían lo esencial para vivir, tenían el agua.
Durante todo el tiempo que los humanos han transitado por esta desolada parte del mundo, han considerado que la muerte es más un principio que el fin. Por eso los faraones los embalsamaban también, por eso construyeron las grandes pirámides, todo para garantizarse el paso a la otra vida. Pero nadie sabía qué había sido de esas costumbres tras la época dorada de los faraones, hasta hace muy poco tiempo. La pezuña de un asno perforó el suelo y apareció una tumba antigua llena de momias perfectamente conservadas. Pero no eran de faraones, sino de plebeyos. Ese descubrimiento reciente se considera el más importante de Egipto desde el de la tumba de Tutankamón, y está justo bajo la arena de este desierto. A 321 kilómetros al suroeste de El Cairo, el oasis de Bajarilla ha sido un punto clave en la ruta comercial entre Egipto, Libia y Sudán durante miles de años. Traficantes de esclavos, caravanas de camellos e incluso líderes mundiales pasaron por aquí. Pero hoy visitaremos a algunos residentes que nunca se fueron. He quedado con el Dr. Hawass, es el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades. En cuanto a antigüedades egipcias, él es la mayor autoridad. Dr. Hawass. Hola. Es un honor. ¿Qué tal? Encantado de conocerte. Este es el emplazamiento de las tumbas, ¿no? Sí. En el oasis de Bajarilla. Cuando Alejandro Magno vino desde Memphis, cruzó el desierto desde Siba a Memphis y paró aquí. Entiendo. Y aquí construyó el único templo que hizo en Egipto. Entonces se convirtió en un lugar especial, porque Alejandro Magno se detuvo aquí. Ya. Según dice el doctor, Alejandro se detuvo aquí tras visitar a un oráculo del desierto, el cual había proclamado su divinidad. Pero en 1996 la pezuña de un asno horadó una tumba oculta y los arqueólogos enseguida comprendieron que habían hallado algo importante. ¿Cuántas momias cree que habrá ahí abajo? En este cementerio había 10.000 momias. ¿10.000? Cubiertas de oro. ¿Por qué les enterraron aquí? Para estar cerca de Alejandro Magno. Querían tener su bendición. Querían estar cerca de ese hombre tan importante. Exacto. Las tumbas de las momias doradas no están abiertas al público, pero nos han dado un permiso excepcional para verlas. Esta es la entrada. Las momias están ahí abajo. Muy bien, ya llegamos. Vaya, las momias están aquí mismo. Sí, eso es como un panteón familiar. Entiendo. Aquí encontré unas 41 momias. Increíble. Y además de las momias, encontramos collares, brazaletes, vasijas. Algunas de estas momias datan del 300 a.C., cubriendo el vacío entre la época dorada de los faraones y el Egipto grecorromano. El doctor Hawass todavía sigue estudiando las pistas sobre cómo vivieron y cómo murieron. Como se ve, esta momia es de una mujer. Su hijo está enterrado encima de ella. Y como vemos, ella tiene una corona. Tiene la cara cubierta de oro. Y tal vez murieron juntos en un accidente o algo así. Solo saqué 15 momias de aquí y las examiné con rayos X. Descubrí que la edad media de los 15 difuntos era de 30 o 35 años. Y además estaban muy sanos. Entonces, ¿por qué morirían tan jóvenes? Pero después descubrí que el agua del pozo del oasis contiene hierro. El hierro les afectó a los huesos y por eso murieron tan pronto. ¿Entonces fue el agua del oasis lo que los mató? Exacto. ¿Todo esto que se ve es oro? Sí, es oro. Tiene toda la cara cubierta de oro. Me entran ganas de limpiarlo, pero no puedo tocarlo. Bajo el polvo tiene pan de oro que crea una máscara mortuoria. Que la sometieran a momificación, un proceso costoso, indica que estas personas gozaban de recursos. Era una comunidad rica que podía permitirse un embalsamado meticuloso. Sí. Y se enriquecieron con la producción de vino.
El comercio vinícola aquí era muy importante porque a todo el mundo le gustaba el vino de aquí, igual que ocurre con el vino del Valle de Napa. Esto era como el Valle de Napa del antiguo Egipto. Las pirámides conservaban y ensalzaban a los faraones, pero aquí vemos la historia de la vida de comerciantes vinícolas comunes y de sus familias. Que ayuda a entender la relación entre las familias. A una mujer la enterraron aquí, agarrada a la mano de su marido. Otra mujer estaba completamente maquillada. Tal vez era una novia y murió antes de casarse. ¿Entonces puede saberse la vida de cada persona? He logrado escribir la historia de las personas que vivían en el oasis, estudiando cada una de las momias. Impresionante. Para mí fue como si las momias estuviesen vivas. Observándolas podemos saber la historia de cada una de ellas. ¿La primera vez que vio esta momia estaba en las mismas condiciones? No, estaba mejor. Estas tumbas estaban completamente llenas de arena. Tardamos muchos días en retirarla. Además, descubrir tumbas como esta, con momias, también es peligroso. Porque cuando abres una tumba así, hay que dejar que se airee durante 2 días, hasta que el aire se renueva. Las momias son caldo de cultivo para hongos peligrosos que pueden causar hemorragia pulmonar. El amoníaco y el formaldehído, usados en momificación, pueden quedar encerrados en los sarcófagos durante siglos y liberarse cuando se abren las tumbas. Y mientras excavas no puedes afeitarte, porque si lo haces, estas momias pueden transmitirte gérmenes que no ves. Si entras en la tumba después de afeitarte, los gérmenes pueden matarte. ¿Incluso después de 2000 o 3000 años? Sí. Hay quien lo llama la maldición de los faraones, pero si trabajas con cuidado, nunca te pasan esas cosas. El Dr. Hawass y su equipo han descubierto y abierto 15 tumbas aquí. ¿Vamos a bajar por ahí? Son como cajas fuertes que contienen pruebas de que las antiguas costumbres funerarias de los faraones seguían aún vigentes en el Egipto romano. A esta momia la llaman la Mona Lisa del oasis. ¡Qué bonita! ¿Por qué está tan bien conservada la cara y el resto no? Le prestaban mucha atención al rostro. El rostro era muy importante, porque el alma no podría reconocer bien al difunto sin su rostro. Creían que el alma abandonaba el cuerpo tras la muerte. Cuando el cuerpo era enterrado aquí abajo, le ponían la máscara mortuoria para que el alma reconociese el cuerpo. El alma vuelve a su cuerpo, vuelve a entrar en él, coge los tesoros, el dinero que tiene en las manos y ya tiene lo necesario para entrar en la otra vida. Así que esta persona se fue hace mucho. Lo que me resulta más curioso es que había como un negocio en torno a la muerte. Sí, en el antiguo Egipto la muerte era una industria. La muerte construyó Egipto. Claro. Porque creían que para alcanzar la inmortalidad necesitaban templos, tumbas, pirámides, momificación, oro y todas esas cosas. Y como estas personas sabían que los faraones tenían un medio para alcanzar la inmortalidad, quisieron lo mismo para ellas, ¿no? Esto resulta conmovedor. Estamos ante difuntos de verdad. Y si los observas en silencio, te invade la emoción al verte entre esas personas que llevan aquí literalmente miles de años y su cuerpo aún existe. Durante miles de años, faraones, conquistadores y plebeyos buscaron la vida eterna. Y hallaron cierta inmortalidad aquí, en el mundo subterráneo de El Cairo.